buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9, conformado por Cristian Eduardo Holguín, Jorge Arrieta, Lorena Párraga, José Delgado, José Miguel Domínguez y mi persona, Lilian Mendoza. Nosotros como tema en este proyecto final hemos escogido el cuento de tradición oral, La boda del tío Perico. Aquí tenemos destreza con criterio de desempeño. Escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos populares y con autor, para potenciar la imaginación y la curiosidad de la memoria. En macrohabilidades al escuchar un texto narrativo con los estudiantes, se puede afianzar aspectos, procesos importantes en la vida de los niños, la cotidianidad de cada uno, como son la creatividad, la socialización, la comprensión de los textos. En actividades tenemos escuchar la actividad del cuento de cada personaje y como número 2, realizar preguntas exploratorias indicando el cuento seleccionado. A continuación, mi compañera. Actividades de aprendizaje. Las estrategias metodológicas. Tenemos las etapas de la lectura, que son la prelectura. En ellas tenemos analizar el título del cuento con las preguntas. ¿Qué es una boda? ¿Qué actividades se hacen en una boda? ¿Cómo se debe ir vestido? ¿Qué personaje será Perico? Imaginar las acciones del cuento y observar el gráfico para que identifiquen los personajes de la lectura. Pausa. De la siguiente etapa de la lectura tenemos la lectura. La lectura es sobre el cuento La boda del tío Perico. Los estudiantes deben leer y pedirles que aplaudan cuando escuchen el nombre de uno de los personajes que han observado en el cuento. La expresión oral al leer, la escucha activa y contextualización. En la siguiente etapa de la lectura tenemos la postlectura. En esta parte debemos formular preguntas sobre el texto, como por ejemplo, ¿quién es el gallo? ¿Por qué iba tan elegante? ¿Por qué dudó en el camino? ¿Qué solución pensó el gallo para su problema? La macrohabilidad, hablar. Los estudiantes trabajan en una narración del cuento que es una herramienta educativa eficaz en el proceso de aprendizaje y enseñanza. En la medida que proporcionan un contexto significativo, atrae a los estudiantes y hace que el aprendizaje sea divertido. Como actividades tenemos hablar sobre el cuento, donde los niños y las niñas puedan buscar el autor y el tema del cuento y también comprender el mensaje del cuento. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Holguín, integrante del grupo 9. Tenemos lo que es recursos, texto narrativo, cuento, la boda del tío Perico, texto del estudiante, guía del docente. Tenemos macro habilidad de leer. Al momento de leer un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Permite comprender el mundo, desarrollar su imaginación y poder resolver conflictos. Ayuda a analizar a los estudiantes a leer el cuento como una base para el desarrollo de cada individuo en lo intelectual y cognitivo. Actividades. Tenemos es leer el cuento y reconocer al autor con el año que se escribió el cuento. Analizar las partes más importantes del cuento como conflictos desde el principio hasta el final. Entre grupos de estudiantes determinar una secuencia de acción que se utilizaron dentro del cuento. Gracias. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Indicador de evaluación. Dentro de esta planificación microcurricular, me toca explicar acerca del indicador de evaluación. Como es de conocimiento, el Ministerio de Educación ecuatoriano está trabajando con el currículo priorizado en este año lectivo, donde en la asignatura de lengua y literatura se exponen 7 ítems. I.ll.2.10.1 que conlleva escuchar y leer diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos, como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria del estudiante, de manera que se desarrolle la preferencia por el gusto literario y adquiera autonomía en la lectura. En conclusión, también contamos con las macrohabilidades en esta planificación microcurricular, donde prevalecen las habilidades de escuchar, leer y escribir acerca del texto narrativo, donde los estudiantes demostrarán todas sus destrezas y conocimientos. Es todo lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Buenas tardes, magíster. En mi caso, yo les voy a hablar acerca de las técnicas e instrumentos de evaluación. Aquí exploramos las diferentes técnicas
e instrumentos utilizados para evaluar el aprendizaje de los alumnos, desde pruebas escritas hasta actividades creativas. ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizamos? Bueno, tuvimos la prueba escrita, como el cuestionario que evalúa el dominio de contenidos, las actividades creativas, como los dibujos, completar, encerrar, subrayar para evaluar habilidades. ¿Cuáles fueron los instrumentos de evaluación? Tuvimos la rúbrica, en donde evaluamos la lectura de los alumnos, y la lista de cotejo, en donde evaluamos la escritura de los alumnos. Contamos con la macrohabilidad, en este caso de la escritura. Como primer punto, el análisis y síntesis, donde el alumno comprende contenidos y expresa ideas propias. Luego la argumentación, en donde el alumno puede sustentar su punto de vista de manera correcta. Y al final, las actividades como los dibujos de cuentos y mapas conceptuales. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Delgado Chávez, grupo número 9. Me conformo. Dentro de este proyecto está diseñado un tema de lo que corresponde a la planificación, que conlleva la construcción textual. Dentro de la construcción textual tenemos lo que son planeaciones, textulaciones y revisión. En fin, es un cuento de la boda del tío Perico, ¿no? Dentro de la planificación, que nos ayuda a dar motivación a los alumnos, a escribir un cuento, elegir un tema para implementar la elaboración del cuento, ya sea un texto narrativo, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Es que cuál es el tema, qué tipo de texto se va a utilizar dentro del cuento de la boda del tío Perico, qué queremos lograr con el cuento, cuál sería el relato. En fin, lo que nos lleva a a una planeación es que es con el fin de que el texto se releve de forma más énfasis, ¿no? Y vamos conociendo los personajes, las maneras de cómo se van manejando eh, los textos, y en fin, nos ayuda a planeación. La textualización, esta es una parte que se va a utilizar a una recordación por medio de preguntas en las estructuras del cuento, introducción, ¿no? Y esto elabora una lista de personajes. Obviamente, que para redactar un cuento tendríamos que tener personajes y acciones que se utilizarán en el cuento, ¿no? Con el fin de realizar eh, un cuaderno borrador para destacar las elecciones del cuento. Obviamente que dentro del cuento se abrirán muchas ideas. Y en fin, vamos dando concuerdo a lo que más se va dando y se va complejando eso. Y con el último punto de lo que corresponde a la construcción textual es la revisión. Esto se debe analizar y leer algunas veces el cuento en voz alta. Obviamente, ¿por qué? Porque es una de las partes que los cuentos son tan relativos, tan significativos, y esto se debe dar continuamente a repetirlo. Como segundo punto, revisar un cuento para corregir errores gramaticales, obviamente. Por eso en textualización se hablaba que hay que obtener un cuaderno borrador para destacar ciertas elecciones, ¿no? Utilizar como dibujo, pintura y representar los personajes del cuento. Bien lo detallado en la planificación, es que dentro de eso representan algunos personajes, algunos cuentos, y eso lleva a cabo lo que son pinturas. ¿Para qué? Para darle significativo al cuento y darle significativo a la persona que lo está haciendo. Y como último, hacer una dramatización en clase con los estudiantes. Esto conlleva que se pueden reunir dos grupos o personas para que sí que conlleven esta formulación de personajes. Y en fin, lo que corresponde al, a la construcción textual es que es un proceso significativo, ¿no? Donde se van desarrollando conocimientos, habilidades para el ser humano, ¿no? Esto se puede dar oral o escrito. En fin, los discursos son así, se pueden dar oral o escrito. Pero más allá se van evidenciando sus personalidades, sus valores, sus culturas, ¿no? Esto conlleva un contexto específico ante un receptor. Eso es de lo que me corresponde a mí, y con esto hago énfasis a cerrar el proyecto de la materia de ley.